Grabar en este equipo. Eh, Buenos días, o tardes, o noches, no sé cuándo estarán viendo estos videos de este seminario de marxismos que ya hemos avanzado con muchas sesiones. Hemos visto a Marx varias veces, nos metimos a El Capital. Nos faltan algunas cosas de Marx, tal vez los otros libros del Capital, sobre todo el último Marx, ¿no? Que merece la pena realmente revisar, ¿no? Revisamos marxismos de la Segunda Internacional con Rosa Luxemburgo y los debates. Luego revisamos marxismos de la Tercera Internacional, Lenin, Trotsky, bueno, el joven Lukács, Antonio Gramsci. Luego también marxismos de la Cuarta Internacional. Por ahí tuvimos dos sesiones revisando los diversos marxismos trotskistas, que por cierto van a volver hoy en torno a Bloch. Luego revisamos la Escuela de Budapest, un marxismo húngaro derivado de Lukács, la Escuela de Frankfurt. Revisamos muchos marxismos, la crisis del marxismo, en una perspectiva siempre política, recuperar la cultura, la muy importante cultura de los marxismos, que por cierto fue borrada en la academia, ¿no? En las escuelas no se ve marxismo, se presenta un marxismo caricaturizado, simplificado, solo para criticarlo y para cuestionarlo, dejando de lado toda la riqueza del propio marxismo de Marx, esta dialéctica de la enajenación de la que hemos hablado, y dejando de lado toda esta enorme cultura eh, marxista que, que nos puede servir, que es imprescindible para esta tentativa de cambiar al mundo, ¿no? De darle la vuelta al mundo, como diría Marx, porque ese es el sentido de la revolución. Bueno, ahora nos ha tocado revisar la obra de un marxismo poco conocido en México, en general poco conocido, Ernst Bloch, eh, autor de un libro muy, muy importante, Principio Esperanza, en realidad tres tomos, cada uno de ellos con 500 páginas, pero además tiene otras obras también muy importantes que queremos revisar, ¿no? Estoy aquí ya intentando compartir para... Entonces en realidad hemos tenido dos sesiones ya de Ernst Bloch. Vamos a una tercera que en realidad va a ser como lecturas de Bloch, ¿no? Lecturas de Bloch interesantes, importantes, políticas. ¿Y quién puede leer a Bloch políticamente, digamos, ¿no? ¿Qué marxismo puede acercarse a Ernst Bloch para una lectura política? Bueno, pues ese marxismo es el marxismo de la Cuarta Internacional, ¿no? Que es lo que vamos a revisar autores, ¿no? Ahorita hay otros autores que también están leyendo y debatiendo a Bloch. Es un autor muy importante. Paradójicamente, en estos tiempos de miedo, en estos tiempos de desesperanza, regresar al principio esperanza, ¿no? Entonces también hay otros marxismos, por ejemplo, eh, el marxismo de Holloway, de John Holloway, toda esta corriente del marxismo abierto, también ha vuelto sobre la necesidad de releer a Bloch, ¿no? Pero vamos nosotros a centrarnos en la lectura política fecunda de marxismos de la Cuarta Internacional que tienen la peculiaridad de ser políticos, ¿no? No ser tanto académicos, aunque tienen una obra teórica muy importante, su lectura siempre está marcada por esta perspectiva revolucionaria, ¿no? Entonces vamos a acercarnos a
las lecturas de Mandel, tiene un texto muy significativo, en realidad una colaboración a un homenaje a Bloch que tuvo antes de su muerte, ¿no? Digamos que Bloch es parte de el pensamiento de Mandel, del último Mandel, ¿no? Que yo creo le sirvió eh, de inspiración significativa porque se veían, ya estaba la ofensiva neoliberal, ¿no? Bueno, esto por un lado. También vamos a ver la lectura que hace Daniel Ben Said, que ya por ahí revisamos, también con Bloch, pero también con Walter Benjamin, ¿no? Y por supuesto vamos a tratar de terminar de eh, volver a Bloch desde la lectura de uno de los marxistas más significativos vivos de esta época, que es Mikhail Logui, ¿no? Que merece un homenaje. A ver si ya le organizamos un homenaje a Logui. Yo se lo planteé, pero él pensó que iba a ser que con la universidad y todo esto. Yo pensé una cosa más modesta a través de esta conexión y de estos videos, ¿no? Entonces, el otro se dificulta, pero yo creo que sí podemos hacer algo en este espacio, invitar, convocar a varios compañeros, compañeras, volver sobre la obra muy significativa de Logui y uno de los ejes de la obra de Logui es el romanticismo, ¿no? Ya veremos toda esta idea del romanticismo en Logui, donde ubica todo el marxismo cálido, eh, entre ellos y de manera muy importante el de Bloch, ¿no? Entonces vamos a repasar un poco, luego siempre hago estos repasos que me llevan mucho tiempo, pero vamos a repasar un poco este marxismo de Ernst Bloch, que está muy ligado a la cuestión de la esperanza y la utopía, ¿no? Entonces ya lo habíamos revisado, entonces pasaré muy rápidamente sobre él. Él es del siglo XIX, pero atraviesa gran parte del siglo XX, filósofo alemán, marxista de ascendencia judía, ¿no? De manera muy significativa, muchos de estos marxismos renovadores tienen esta raíz judía, mesiánica, utópica, ¿no? Como siempre lo va a recordar Lowy. Eh, en realidad, él viene de padres trabajadores, viene de la clase obrera, pero se le ocurre estudiar filosofía, lo cual se le hacía muy raro a su padre, pero lo apoya. Evidentemente tenía cualidades para ser filósofo y rápidamente avanza en esta asimilación de la filosofía y en un círculo académico alrededor de Max Weber conoce a Lukács, su alma gemela en esa época. eh, de pronto hay testimonios de Bloch de que pensaban casi lo mismo y casi sincrónicamente, no había una conexión muy especial entre estos dos pensadores. Bloch escribe El espíritu de la utopía por esos años, un extraño libro de música, de utopía y de marxismo revolucionario, ¿no? Eh, Mientras Lukács va a emprender todo su viraje bolchevique y escribir Historia y conciencia de clase, ¿no? Que alguna vez revisamos en detalle en estos seminarios, ¿no? Él vive en exilios, fundamentalmente, ¿no? Eh, Primero porque está en contra de la Primera Guerra Mundial, se exilia a Suiza, luego regresa a Alemania, y ahí realmente conoce a toda la élite marxista intelectual, Adorno, Lukács, Brecht, en fin, ¿no? Toda esta gente alrededor de la Escuela de Frankfurt, aunque él nunca va a ser de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Él tiene su propio proyecto, su propia línea de investigación, ¿no?
y no va a haber mucho diálogo con ellos, por cierto, con esta escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, y luego va a estar emigrando. eh, Se casa con una arquitecta. Esto es significativo porque se va a Estados Unidos huyendo del fascismo, pero en Estados Unidos, mientras su esposa es una arquitecta exitosa, él está escribiendo obras de filosofía, ¿no? En realidad no hace carrera académica en Estados Unidos porque está dedicado a escribir El Principio Esperanza o esta obra sobre Hegel, sujeto-objeto. En fin, él está escribiendo, pero en realidad no está metido en la vida académica de Estados Unidos. Regresa a Alemania y es en Alemania cuando recibe ya sus homenajes y su cátedra y se empieza a publicar su obra, ¿no? Él, por otro lado, había publicado muchísimos artículos, escribe en revistas donde se van recopilando muchos de sus artículos. Por ejemplo, Herencia de esta época, que hay una traducción en español, o Huellas, son recopilaciones de artículos, de ensayos de él, ¿no? Eh, y empieza a publicarse su obra, ¿no? Ya había publicado una obra también después del Espíritu de la Utopía, una obra muy importante, también con estas resonancias románticas, anticapitalistas, utópicas, mesiánicas, que es una obra sobre Thomas Müntzer como teólogo de la revolución, ¿no? Este líder campesino que fue muy relevante con sus propias ideas, ¿no? Tiene una obra sobre él, en fin. El espíritu de la utopía, una obra que por cierto no se ha traducido en español, es muy difícil, por cierto, ¿no? Lleno de la manera de escribir de Bloch, introduce entre la estética, la música, ahí está el sueño, ahí está todavía lo no consciente que anuncia temas del principio esperanza, y ahí está Marx, ¿no? Un capítulo, el último, Karl Marx, la muerte y el apocalipsis, ¿no? Eh, Parece un capítulo muy actual para nuestros tiempos, ¿no? Eh, y sí, 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 obviamente son escritos actuales para nuestros tiempos, ¿no? Entonces, él tiene su propia trayectoria. Después va a tener sus diferencias con Lukács, muy importantes sobre varios temas. Van a tomar una distancia entre ellos. Bloch siempre va a plantear que hay un Lukács que se aleja de su raíz romántica, ¿no? Romántica anticapitalista, una categoría que el propio Lukács pone en cuestión, ¿no? El romanticismo capitalista, que lo saca, por cierto, cuando vuelve a editar Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Pero lo saca un poco para cuestionar su postura, ¿no? Cuando esa era su postura, y Bloch siempre va a estar reivindicando esta interpretación, esta impulso filosófico, político que estaba en ellos, ¿no? Y que él mantiene. Entonces, publica Principio Esperanza, bueno, su primer tomo, porque son libros que va escribiendo, son obras inmensas, 500 páginas, eh, y va de un tema a otro tema. El primer tomo, que es el que examinamos, es el más claro, ¿no? El más importante porque es la base de todo el Principio Esperanza, que lo estuvimos revisando, ¿no? Y hablamos un poco de los sueños, porque en realidad los sueños de Lenin, este Lenin que está escribiendo el quehacer ahí en el imperio zarista, ¿no? Donde varios grupitos socialistas se están queriendo acercar, eh, organizar, y Lenin está planteando la necesidad, ya sabemos, ¿no? Está escribiendo el qué hacer, ni más ni menos, ¿no? La necesidad de un partido,
de una organización que centralice las fuerzas diversas que están ahí, sacar un periódico y de pronto se pone a soñar Lenin, ya está soñando la revolución, además revolución socialista, ¿no? De pronto reacciona y dice, ¿qué pasa conmigo? Estoy soñando, ¿no? Eh, y luego se burla un poco de sí mismo y luego reivindica la necesidad de soñar, ¿no? Esto, eh, digamos, va a ser leído por blog con la idea de que sí, claro, es importante reivindicar los sueños despiertos hacia adelante que se cumplen. Y un poco lo que se propone Bloch en esta obra, El Príncipe Esperanza, es aprender a soñar. Hay que aprender a soñar, ¿no? Y de alguna manera, este libro, el primer libro, bueno, y todos los libros del Príncipe Esperanza son una propuesta de aprender a soñar, ¿no? Pero aprender a soñar con los ojos abiertos, ¿no? Aprender a soñar viendo la realidad, aprender a soñar, sí, soñar eso que deseamos, pero también viendo la realidad que encierra la posibilidad de realizar eso que deseamos, ¿no? Ese es el gran argumento de El Principio Esperanza, ¿no? Hay una fuerza subjetiva en nosotros, este deseo, este sueño de un mundo, no solo un mundo mejor, ¿no? Un mundo donde nos reconciliemos los seres humanos con nosotros mismos y nos reconciliemos con la propia naturaleza, ¿no? Un mundo que sea nuestra patria para toda la humanidad, ¿no? Ese es el gran sueño que tiene la humanidad y dice, y este sueño es el sueño al cual Marx le dio la forma del comunismo, ¿no? Esto es el sueño de la humanidad, pero es un sueño, por un lado, que está con los ojos abiertos, viendo la realidad, porque en la realidad hay posibilidades, ¿no? Él tiene una concepción compleja, dinámica, cambiante, no fatalista, no determinista de la realidad, y se trata de soñar viendo la realidad, los posibles de la realidad y actuando. Y esa es la esperanza, ¿no? La esperanza no es un sueño ensoñador al margen de la realidad, esperando pasivamente que alguien solucione los problemas de este mundo, ¿no? No, esa no es la esperanza para Bloch. Para Bloch es una esperanza activa, es una esperanza en la acción, una esperanza donde se actúa sobre el mundo porque hay posibilidades que se pueden concretar y irnos acercando a ese gran sueño que tenemos, pero con la acción, con la praxis, ¿no? Con la praxis, porque la realidad puede ser transformada, ¿no? Este es el gran argumento del Principio Esperanza. Podría ya saltarme todo lo demás e irme con estas lecturas de blog que les quiero comentar, eh, pero qué pertinente es blog en estos momentos, ¿no? Donde hay angustia, donde hay miedo del futuro, donde cada tantos días está el riesgo de que se escalen los conflictos de Ucrania, una Europa guerrerista, un Trump loco, enloquecido que hay que verlo como la locura del propio capitalismo, ¿no? Decía Marx que los capitalistas no son más que personificaciones del capital, ¿no? Y es el capital el que está en esta crisis donde ya no puede expandirse, donde ha destruido las bases económicas, es una crisis, un caos donde ya no hay futuro para el capitalismo y entonces estamos viviendo esta especie de descomposición política, económica, cultural, subjetiva, etcétera, ¿no? Y esta locura de Trump, que es real, ¿no? El cuate eh, nunca ha sido una agente coherente, ¿no? Como personificación del capital, no logra ubicarse en este mundo. Él vive en un mundo al revés, eh,
que va hacia el precipicio y él despreocupadamente nos lleva al precipicio porque no ve el precipicio, ¿no? Entonces, sí, como sí es muy importante volver a recuperar la esperanza, ¿no? El futuro. Eh, pero no como les decía, ¿no? No como, ay, va a haber un Salvador que nos va a sacar de esta situación, ¿no? No, no, se trata de, en efecto, soñar, no perder estos grandes sueños, este gran sueño de la humanidad reconciliada consigo mismo y con la naturaleza, el sueño del comunismo, pero actuando. La esperanza es activa, la esperanza actúa, ¿no? La esperanza es praxis, ¿no? Eso es tal vez el mensaje más importante de Bloch, ¿no? La esperanza es praxis que está ahí, como Hernán, como Rebeca, ahí buscando los posibles en una situación muy, muy complicada, pero con un horizonte ecosocialista, ¿no? No se van a conformar con que ya resolvieron este asunto o el otro, ¿no? Y están en la acción, estar ahí en la praxis, ¿no? Entonces se trata de aprender la esperanza, ¿no? Una docta esperanza, ¿no? En efecto, es la esperanza un afecto, ¿no? También se siente la esperanza, ¿no? Se siente la esperanza, pero se siente sobre todo cuando se actúa, ¿no? Tal vez los que no actúan, los que están desvinculados de una praxis que busca la transformación del mundo, se sumergen en la desesperanza, en el miedo, en la angustia, ¿no? Por eso es muy importante recuperar estos marxismos con estas utopías para ir proyectando la esperanza como la está planteando Bloch, ¿no? Él se mete en toda esta cuestión interior. Digamos que el principio de esperanza tiene como dos partes, ¿no? Por decirlo así, en su primer libro, ¿no? Primero, una exploración de la interioridad humana para descubrir los deseos, ¿no? Para descubrir los deseos, pero alguien puede decir, sí, pero Freud ya los descubrió, ¿no? Sí, pero en efecto profundizó con los deseos, ¿no? Pero eh, Bloch va más allá del psicoanálisis, ¿no? Va más allá de esos deseos inconscientes, ¿no? Él trata de capturar el deseo con con los sueños, pero con los ojos abiertos, ¿no? Porque con esos sueños diurnos podemos darle una forma a la propia esperanza, ¿no? Esos sueños diurnos no son opresivos como los que cuenta Freud, ¿no? Esta represión del super yo sobre el ello y el sueño deformado que tiene unos símbolos, ¿no? No, se trata de que despiertos, viendo la realidad, soñemos eh, la liberación, ¿no? Y en ese sentido no perdamos el yo, no sea el yo, no sea el ello o el super yo el que nos domine, ¿no? Sino que sea el yo que desea, el yo que se reconoce, el yo que desea cambiar al mundo, mejorarlo y desea comunicar eso, ¿no? No quiere cifrarlo en su interior, ¿no? Quiere sacarlo a su exterior, ¿no? Entonces, en efecto, también en los sueños, en el arte, estos sueños están plasmados, ¿no? Eh, pero lo que él plantea es justamente aprender a soñar con los ojos abiertos hacia adelante, eh, buscando, y aquí está lo interesante, ¿no? Buscando anticipar lo que puede ocurrir para que mi acción vaya hacia adelante, ¿no? Para colocarme en el frente del mundo y transformarlo. Sí, se alimentan también de sueños nocturnos, ¿no? Pero sueños nocturnos con fantasía, con imaginación, que alimentan a los sueños diurnos, ¿no? No son los sueños nocturnos que, digamos, eh, se vuelven pesadillas, ¿no?
que nos atormentan cuando estamos despiertos, ¿no? Son sueños nocturnos que pueden alimentar la fantasía, eh, la imaginación, porque estamos despiertos finalmente, para guiar nuestra acción, ¿no? Entonces, una primera parte de este libro se trata de recuperar lo todavía no consciente, ¿no? Un poco esta cuestión de la interioridad, ¿no? De la utopía, finalmente, el deseo que se puede volver utopía, sueño despierto hacia adelante para transformar al mundo. Y por eso la función anticipadora y utópica de los sueños diurnos, ¿no? Pero esta es como la primera cosa que examina Bloch en este libro, y la examina largamente, pero luego examina la otra parte, ¿no? Esta es la parte subjetiva, la interioridad, pero luego examina la realidad, ¿no? Él es materialista, materialista dialéctico, pero ¿en qué sentido materialista dialéctico? No, no en el sentido de los manuales de materialismo dialéctico, ¿no? Es materialista, pero tiene una concepción compleja de la materia, ¿no? Compleja de la propia realidad. La realidad es un devenir constante, ¿no? Es contradicciones. La realidad siempre está inconclusa. La realidad está determinada, pero también está indeterminada, ¿no? La realidad es un flujo que se puede abrir a diversos posibles, ¿no? Está lo objetivamente posible que nos ya ocurrió, eh, pero también está lo realmente posible, lo que puede ocurrir, pero también está lo realmente posible que deseamos y que depende de nuestra praxis, que puede ser el lo nuevo que emerge, ¿no? Entonces, eh, de pronto da un viraje en su obra, está examinando la interioridad de los sueños y luego se pone la exterioridad, se pone a estudiar justamente la realidad, ¿no? Esta realidad compleja, dinámica, siempre abierta a posibles, ¿no? Entonces, dada esta dualidad de su propia obra, él habla de dos tipos de marxismo, ¿no? El marxismo frío, que puede examinar de manera muy objetiva la realidad, ¿sí? Hay que hacerlo. Pero también está el marxismo cálido, ¿no? El marxismo que sueña, que ve posibilidades en la realidad, ¿no? Entonces él va a reivindicar estos dos marxismos, ¿no? Claro, son importantes. La frialdad del análisis concreto, ¿sí? No se puede hacer nada más que esto, pero también la calidez, el entusiasmo de eso que vemos como posible, que deberíamos de intentar actuar para que se haga, ¿no? Entonces estas son las dos corrientes del marxismo, el marxismo cálido y el marxismo frío. El marxismo frío se volvió, diría Bloch, un materialismo determinista, fatalista, un marxismo que perdió de alguna manera esta fuerza subjetiva que puede transformar al mundo, ¿no? Cosa que la corriente cálida rescata, ¿no? Digamos, si el frío se presenta como científico, el marxismo cálido es ético-político, ¿no? Y esto es en realidad el énfasis que le va a dar Bloch al marxismo, a su propio marxismo, ¿no? Su marxismo está claramente colocado en la corriente cálida, ¿no? Esta corriente cálida que tiene que ser recuperada, ¿no? Una corriente cálida que además corrige el cientificismo, objetivismo, economicismo, reduccionismo y simplismo de los marxismos, porque eh, hay un Marx de los posibles, ¿no? En realidad Marx no es de esos marxismos porque él siempre está examinando los posibles, ¿no? Hay varios autores que han vuelto sobre este Marx de los posibles, eh, que Bloch ya apunta en esta obra. Hay un libro muy significativo de un francés, Michael Badé, Marx, Pensador de los Posibles, que por cierto bajé en internet,
y que conocí por Daniel Ben Said. En este Marx intempestivo, Ben Said va a rescatar también al Marx pensador de los posibles, ¿no? Y más cercanamente tenemos a un autor que escribe obras de epistemología de las ciencias sociales, Hugo Semmelmann, que en realidad parte él de una lectura de Bloch muy significativa, y siempre Hugo Semmelmann va a plantear esta unión entre ciencia y utopía, ¿no? Eh, entonces, examina lo posible, ¿no? Lo posible que está en la cosa, la posibilidad, lo posible objetivamente. Ya estamos viendo este examen que hace de lo posible Bloch, muy rica, pero que nos lleva finalmente a una concepción ontológica de la realidad, ¿no? Que paradójicamente no la apoya tanto en Hegel, sino en Aristóteles, ¿no? El Aristóteles que también piensa la dinamis, ¿no? Piensa al ser como algo dinámico, como algo que se abre a posibles, ¿no? Entonces, claro que por ahí va a agarrarlo para esta concepción más compleja de la realidad. Pero el punto para él es justamente Marx, ¿no? Cómo enlaza en estas dos piezas que él está trabajando, la subjetividad y la realidad abierta, compleja, dinámica, contradictoria, abierta a posibles, ¿dónde coloca Marx? ¿A qué Marx va a tomar? Entonces él toma al Marx de las tesis de Feuerbach, ¿no? 3 páginas de Marx, por cierto, ¿no? Que examina con mucho detalle, ya las vimos, estas tesis, para recuperar justamente esta idea de un Marx que ve al mundo determinado, indeterminado, en el que es posible la praxis revolucionaria, ¿no? Para cambiar al mundo. Y evidentemente la utopía comunista que guía a Marx, ¿no? Eh, en realidad vemos que Bloch es un gran conocedor de Marx, de la obra de Marx, sobre todo del joven Marx, son sus grandes referencias, ¿no? Los manuscritos de 1844, donde está formulada la utopía que siempre va a reivindicar Bloch, esta utopía de la reconciliación del hombre consigo mismo y con la naturaleza, ¿no? Esa es la gran utopía, esa es la patria, como dice Bloch, ¿no? A la que el ser humano aspira a llegar, ¿no? Pero también revisa muchas de sus obras, ¿no? La ideología alemana, la Sagrada Familia, ¿no? Eh, todas estas obras previas, digamos, a las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Entonces, ya los vimos, ya estoy aquí como repasando. Eh, y concluye lo que muchos lectores de Marx concluyen, que su filosofía es una filosofía de la praxis, ¿no? Una filosofía para la transformación del mundo. Los filósofos han interpretado al mundo de diversas maneras. Eso no significa que dejemos de interpretar al mundo, sí. Interpretemos al mundo, o sea, eh, examinemos de manera crítica, objetiva, científica, si se quiere, el mundo, pero el marxismo frío, pero no nos divorciemos de esta corriente cálida que lo que quiere ver es posibilidades para la acción, para la transformación del mundo, pero en dirección a la utopía, ¿no? No queremos simplemente mejorar este mundo, ¿no? Que creo que no se puede mejorar sino con un cambio radical, con un cambio realmente revolucionario, ¿no? Queremos justamente una revolución eh, que le dé la vuelta al mundo para que el ser humano, los trabajadores asociados, gestionen democráticamente su metabolismo con la naturaleza y compongan el mundo de modo que vivamos dignamente, ¿no? Esta es la gran, y vivamos dignamente también reconciliados con la naturaleza, ¿no? Entonces, es filosofía de la praxis, y yo digo que tiene una influencia muy importante en todo el pensamiento de Bloch,
los manuscritos económicos filosóficos de 1844, ¿no? Esta idea del comunismo es central en Bloch, ¿no? En realidad es como la utopía, ¿no? ¿Cuál es la utopía de Bloch? Pues es la de Marx. ¿Y cuál es la de Marx? La del comunismo. ¿Pero cuál comunismo? Pues esa que plantea en los manuscritos de 1844, ¿no? De modo que el marxismo eh, se vuelve ciencia o filosofía del futuro, porque el marxismo está viendo hacia adelante de manera muy crítica al mundo, ¿no? El mundo, el mundo no es este que estamos viviendo. Hay Lowell lo entrevista a Bloch y recoge por ahí una frase que le contesta en esa entrevista, ¿no? Este mundo no es real, ¿no? Pero ¿cómo no es real? Sí es real, ¿no? No es real en el sentido de que esta realidad no está acabada, ¿no? Esta realidad está cambiando, esta realidad se está transformando todo el tiempo, esta realidad está abriendo posibilidades, ¿no? Esta realidad donde por un lado está la Europa guerrerista queriendo escalar un conflicto con Rusia, incluso con una escala nuclear, tal es la ceguera de los que gobiernan el mundo, al mismo tiempo está generando toda una serie de conflictos de los trabajadores porque esta mirada guerrerista hacia la guerra supone recortes del presupuesto social y esto está provocando rebeliones, ¿no? Que se juntan, por cierto, con esta enorme indignación con el genocidio y todo lo que está ocurriendo en Palestina, es este horror, lo que significa para el futuro este Estado de Israel con estas políticas y esta impunidad, todo eso está alimentando posibilidades, ¿no? Tal vez está emergiendo una nueva juventud que en un momento determinado tenga también explosiones utópicas, ¿no? De rebeldía, revolucionarias, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Hay que mirar con más atención lo que está pasando en el mundo, ¿no? No solo mirar la catástrofe, sino mirar también las explosiones sociales, ¿no? Los sujetos que están emergiendo, ¿no? En fin, mirar el futuro, ¿no? Eh, y bueno, muy bien, examinamos este libro. Los otros libros son libros muy complejos. A ver si algún otro día les damos una repasada a estos libros. Esquemas de un mundo mejor, El soñador quiere más y de pronto repasa utopías médicas, repasa de manera muy interesante utopías sociales, arquitectónicas y siempre estos paisajes del deseo, ¿no? El libro tercero está lleno de estas imágenes desiderativas del deseo y la parte interesante es esta conclusión, ¿no? De Marx y la humanidad, ¿no? La materia de la esperanza, que es un poco estas cosas que plantean el principio esperanza, pero les comentaba que me interesaba ahora, ya fue el repaso, a ver si me voy más rápido, me interesaba ahora examinar algunas lecturas que han tenido los marxismos sobre Bloch, ¿no? Eh, ha habido muchas lecturas académicas, ¿no? En realidad sí se han hecho varios libros sobre Bloch, un poco recuperar, simplificar su pensamiento para que sea más accesible a la lectura, etcétera, pero me interesan lecturas políticas sobre Bloch, ¿no? No tanto académicas, ¿no? Y en ese sentido, el marxismo trotskista le ha hecho lecturas muy importantes a Bloch, ¿no? Por ejemplo, el propio Ernest Mandel, ¿no? El gran dirigente de la Cuarta Internacional o uno de los grandes dirigentes de la Cuarta Internacional, ya en sus últimos años, él ha leído a Bloch, por supuesto, lo invitan a un homenaje a Bloch y él eh, presenta una ponencia, ¿no? Sí. Eh, Debemos soñar. Anticipación y esperanza como categorías del materialismo histórico, ¿no? Debemos soñar. Ya, eso nos remite a Bloch, ¿no?
Anticipación, sí, soñar, porque los sueños son anticipatorios y utópicos, ¿no? Y esperanza en este sentido de praxis, ¿no? De acción, ¿no? Categorías del materialismo histórico. O sea, lo que reivindica abiertamente es a Bloch como parte de el llamado materialismo histórico, ¿no? Del propio marxismo, ¿no? Este es un poco lo que va a plantear Ernst Mandel, un gran conocedor de Bloch, por cierto, porque es una lectura que le está haciendo, ¿no? Entonces, lo pueden encontrar en internet. Si quieren, luego les mando eh, la dirección, ¿no? Está en varios lugares, ¿no? Creo que está en Rebelión, pero también está en un sitio de la Cuarta Internacional, ¿no? Donde está esta muy interesante participación de Mandel, esta lectura de Mandel a Bloch, ¿no? Y por ejemplo, Mandel no parte un poco como Bloch de examinar la interioridad, los deseos, lo que nos mueve, etcétera, sino que parte del propio Marx, del Capital, ¿no? Ese Marx que está examinando el trabajo y de pronto plantea que una característica propiamente humana en el trabajo es que es una actividad finalística, ¿no? Sí. Digamos, puede imaginar y elaborar proyectos, ¿sí? Eh, y un poco lo que quiere hacer Mandel es darle un enfoque más materialista a esta idea de los sueños. Me parece excesivo porque llega hasta a transformarlo como una especie de instinto, ¿no? Eh, o, o ligado al instinto de conservación, ¿no? Cuando en realidad esto va más allá de lo instintivo, ¿no? Eh, que es algo propiamente humano, el que podemos ir más allá de lo instintivo, ¿no? Sobre todo esta dimensión creativa, imaginativa, que tenemos propiamente los seres humanos, ¿no? Pero en fin, por ahí va a querer rescatar eh, esta cuestión del imaginar, de los sueños, de la anticipación, para luego conectarlo claramente con Bloch, ¿no? Digamos, lo real posible como sustento de la esperanza, ¿no? Sí, muy bien. El trabajador eh, se imagina lo que puede hacer, pero está trabajando sobre la propia materialidad, de modo que sabe lo real posible que pueda hacer sobre la materia, ¿no? Y no está teniendo un sueño ilusorio, ¿no? Seguramente tuvimos muchos sueños ilusorios de lo que podemos hacer sobre la materia y poco a poco fuimos descubriendo lo real posible, ¿no? Lo que realmente podemos hacer sobre la materia, ¿no? Entonces él trata de darle esta eh, ubicación dentro de una concepción materialista, histórica, social, a estas categorías de Bloch, ¿no? Pero igualmente recupera Bloch con esta idea de los marxismos cálidos y fríos, ¿no? Eh, y reivindica, por supuesto, al marxismo cálido, eh, pero no divorciado del marxismo frío, ¿no? Sí, es muy importante, dice él, recuperar este marxismo cálido, ¿no? Que, acuérdense, se basa en una idea compleja de la propia totalidad, ¿no? Él reivindica esta idea de que vivimos una totalidad incompleta, ¿no? Dinámica, contradictoria, ¿no? Siempre en proceso, donde se van abriendo posibles, ¿no? Posibles que se cierran, por cierto, ¿no? Posibles que se abren, ¿no? Posibles que se abren y que podrían permitir una intervención humana para cambiar la realidad y darle una cierta dirección, pero podrían ser desaprovechados también, ¿no? O sea, la propia realidad es un campo cambiante donde podemos actuar, aprovechar oportunidades o perderlas, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, la importancia de incorporar esta manera de ver la realidad capitalista para hacer una política anticapitalista, ¿no?
Entonces va reivindicando estas categorías de blog, el todavía no, que es real posible, ¿no? El todavía no, que viene tal vez de mi subjetividad, que es capaz de soñar con los ojos abiertos eh, y ver, pero al mismo tiempo ver posibilidades en este mundo cambiante, ¿no? Eh, Y en ese sentido, ese todavía no tiene se puede hacer real con la propia praxis, ¿no? Entonces, un poco lo que está haciendo Mandel es ir recuperando estas categorías, ¿no? Pero él siempre lo está leyendo en esta perspectiva política, ¿no? Eh, sí, es muy importante apoyarnos en la materialidad y tenemos que anticipar, ¿no? Es muy importante para un materialismo histórico estar anticipando lo que puede ocurrir. Pero también es muy importante, y lo va a reivindicar Mandel, y me parece muy importante para estos tiempos, recuperar la esperanza, ¿no? Sí. Eh, la esperanza de abolir la explotación y la opresión, la desigualdad y la falta de libertad. Es decir, la esperanza de una sociedad sin clases ha acompañado a la lucha de liberación del proletariado moderno en todas las etapas del ascenso tormentoso del movimiento obrero. Le ha dado una energía y una fuerza motriz que no puede surgir exclusivamente de la defensa de los intereses materiales cotidianos, ¿no? Entonces tenemos que, en ese sentido, recuperar esta perspectiva utópica, ¿no? Esta esperanza. Sí, muy bien, actúa, pero no solo actúes por tus intereses materiales cotidianos, ¿no? Sí, puede ser muy importante esa lucha, pero si la divorcias de la utopía, ¿no? Si la divorcias de la verdadera esperanza de este mundo eh, transformado, pues estás perdiendo realmente toda esta energía y fuerza que puede movilizar para el cambio del mundo, ¿no? Eh, por eso es muy importante transmitir estas utopías, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Nuevas generaciones que están en disputa por la propia derecha, ¿no? La derecha está socavando la voluntad, está intoxicando los sueños de las nuevas generaciones, ¿no? Los está modelando al modo de ser de este capitalismo salvaje, bárbaro, eh, necrofílico. Entonces tenemos que entrar a la disputa y tenemos que ver de qué manera vamos metiendo estas utopías en las propias nuevas generaciones y también en las luchas de los trabajadores, ¿no? Que las luchas de los trabajadores tengan este horizonte emancipatorio, ¿no? Este horizonte de transformación radical de la realidad, ¿no? De otra manera quedamos atrapados en la propia lógica capitalista, ¿no? A lo mejor ganamos una batalla salarial o ganamos algún derecho laboral y nos acomodamos en el mundo y el capitalismo sigue destruyendo todo y hemos perdido la utopía, ¿no? Entonces es como una gran tarea en estos momentos de disputa cultural recuperar la utopía, ¿no? Y también en ese sentido, está bien, estamos un marxismo frío, pero también estamos un marxismo cálido, ¿no? Justamente la calidez, esta dimensión utópica, esta anticipación del futuro, este siempre estar buscando, actuando para darle una dimensión mucho más amplia a las luchas y una dimensión de transformación radical, de transformación revolucionaria, ¿no? Entonces él va a hablar de malos revolucionarios, ¿no? Los que actúan con falsas ilusiones, ¿no? Y en efecto, luego nos ilusionamos, ¿no? Nos ilusionamos con por ejemplo, este movimiento estudiantil, ¿no? Eh, que emerge cuando se está planeando ya el fraude de Peña Nieto. Yo soy, ¿cómo se llamaba ese movimiento? 143, creo, ¿no?
y de pronto hay una huelga en muchas universidades y hay manifestaciones inmensas y vemos la posibilidad de que se rearticule una fuerza contestataria importante en nuestro país que pueda alimentar eh, organizaciones con una perspectiva de cambio radical, pero se cierra la posibilidad, ¿no? Por cierto, se cierra porque también hay otro polo que está luchando contra esto, ¿no? Viene una gran represión al movimiento estudiantil y luego, paradójicamente, la pérdida de la esperanza utópica cuando AMLO renuncia a la lucha a combatir el fraude y llama a organizar su partido, que luego va a ser Morena, ¿no? Entonces, eh, sí, nos ilusionamos, ¿no? O quién sabe, a lo mejor había otra posibilidad ahí, ¿no? Por eso luego los balances que hacemos, ¿no? Pero es peor el que haya malos revolucionarios que se han convertido en prisioneros de la realidad, ¿no? Que están en la rutina diaria, eh, donde han perdido esta sensibilidad para los giros repentinos que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, aunque es inevitable ilusionarse de pronto, ¿no? Y yo creo que hasta es mejor ilusionarse que ser estos ya supuestos revolucionarios que ya no tienen perspectiva revolucionaria, ¿no? Que lo ven todo como una rutina, se va a repetir, es lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está Mandel, ¿no? Debatiendo. Y luego concluyen, ¿no? La política es el arte de la predicción, ¿no? Entre el miedo y la esperanza, pero justamente hay que predecir alimentando la esperanza, ¿no? Eh, no solo pensar la política como lo hacen algunos politólogos apologistas del sistema, la política como el arte de lo posible, ¿no? Esto es lo que se puede y esto no se puede, ¿no? No, la política como el arte de la predicción, ¿no? Yo predigo que dentro de unos años, no sé cuántos exactamente, es muy posible que emerja un poderoso movimiento estudiantil y juvenil cuyas demandas van a ser climáticas, ¿no? Entonces, digamos, entonces hay que estar preparados para ello, ¿no? A ver cómo nos vamos ligando con la posibilidad de la emergencia de ese movimiento, ¿no? O sea, estamos prediciendo y hay que, por ejemplo, también es una predicción ya cumplida, ¿no? Eh, los movimientos campesinos, los movimientos de los pueblos originarios, son los movimientos que están en la vanguardia de las luchas ecosociales, ¿no? Y pueden radicalizarse, por supuesto, ¿no? Y las potencias de un comunismo campesino, ahí están. Entonces, es otra predicción que habrá que checar, pero es una predicción en la que hay que actuar, ¿no? Eh, sí, sabemos que el socialismo tiene la gran dificultad de ser un intento de transformar conscientemente, colectivamente, la propia sociedad, ¿no? Es una enorme dificultad, pero tenemos la ventaja de que el capitalismo está dejando de funcionar, ¿no? Entonces, si cada vez más el capitalismo está volviendo barbarie, la fuerza productiva se está convirtiendo en fuerza destructiva, ¿no? Entonces tenemos que actuar sobre los posibles, ¿no? Y eh, termina Mandel con Lenin otra vez, ¿no? El Lenin que sueña, ¿no? Que sueña. Eh, Sobre todo, Bloch habla de una utopía concreta, porque él va a decir, el marxismo volvió la utopía, la volvió una utopía concreta, ¿no? Eh, y Mandel dice, prefiero, eh, digamos, en vez de usar utopía concreta, digamos, el futuro socialista, ¿no? Eh,
Y sí, como quiera que sea, ¿no? Pero soñar es importante alimentar, aprender a soñar hacia adelante, soñando estos grandes sueños, pero eh, con los ojos abiertos, viendo la realidad, viendo posibilidades en la realidad para actuar sobre ellas, ¿no? Con la praxis revolucionaria. Entonces, Mandel leyendo blog, ¿no? Y a ver si me da tiempo para checar rápidamente otro libro que me gusta mucho de Daniel Ben Said. Por ahí expusimos El mar sin tempestivo. Tiene este otro librito que se llama Resistencias, ¿no? Eh, y, y va a terminar este libro que tiene además, por cierto, varios ensayos, ¿no? Yo voy a agarrar algunos de Resistencias, digamos, el eje del libro que es la cuestión de las resistencias. Es un libro también muy coyuntural. Él está en ese momento donde el neoliberalismo se ha impuesto y hay un momento de imposición del neoliberalismo que parece una derrota total, ¿no? Pero hay otro momento en el neoliberalismo donde se reacciona ante la brutal contrarrevolución neoliberal y empiezan a emerger las resistencias, ¿no? Se habla de resistencia, ya no se habla de cambio revolucionario ni nada de esto, porque evidentemente está viviendo una ofensiva eh, neoliberal, capitalista y una derrota de los movimientos sociales, ¿no? De modo que el horizonte utópico está desdibujado y los movimientos hablan de resistencias, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, tratando de hablar, de conectarse con estos movimientos, eh, de Benzaí describe este libro de resistencias, ¿no? Y, y claro, reivindica las resistencias, ¿no? Las reivindica, pero también va a señalar los límites de las resistencias, ¿no? Entonces vamos a ver cómo examina Ben Said estas resistencias, ¿no? Él parte de esta idea, ¿no? Resisto, luego existo, ¿no? Las resistencias son actos de conservación, son defensa de la integridad amenazada. Me han atacado, entonces me defiendo, resisto, ¿no? Y me han atacado con una mayor fuerza, ¿no? No puedo ni siquiera voltear la situación, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es resistir, ¿no? Eh, y, y porque resisto, existo. Si dejo de resistir, esta fuerza que se ha lanzado en contra mía va a impedir que exista, ¿no? Entonces, digamos, mi acto de existir es al mismo tiempo mi acto de resistir, ¿no? Y está hablando de movimientos sociales, ¿no? Está hablando sobre todo de movimientos sociales, ¿no? Ahora, me resisto y en la resistencia hay una rebelión, ¿no? Digamos, no me doy por derrotado, no me acomodo al sistema, no cedo, estoy resistiendo y mi resistencia ya es rebeldía, ya es insumisión, ya es rechazo a la opresión, a la dominación, a la injusticia, ¿no? Me estoy rebelando. No tengo la fuerza para lanzar yo una contraofensiva y derrotar al otro, ¿no? Pero sí puedo estar en eh, en estado de rebeldía, ¿no? Puedo estar en este estado de rebeldía porque estoy resistiendo, ¿no? Ahora, no es fácil resistir, ¿no? A lo mejor tengo que bajar los ojos, no echar una mirada de odio a ese que me oprime, pero apretando los puños, ¿no? O puedo resistir siempre teniendo dudas, ¿no? A veces desalentado, a veces con ganas de flaquear, ¿no? Porque en la resistencia hay riesgos, ¿no? Está el riesgo de ser aplastado. Resistes, entonces voy a lanzar una mayor opresión, ¿no? Y hay tentaciones, está la tentación de dejar de resistir, de derrotarse, ¿no? De abandonar. Eh, pero justamente la resistencia que implica rebelión implica dignidad, implica mantener la integridad, ¿no? Entonces, una primera revisión que hace Benzaí de lo que significa resistir, ¿no?
Las resistencias existen resistiendo ante aquello que los amenaza, ¿no? Y la amenaza puede ser individual, a lo mejor mi batalla es muy individual, a lo mejor es de un colectivo, ¿no? Las resistencias resisten la injusticia, ¿no? Resisten esta negación de la dignidad, manteniendo la propia dignidad, ¿no? Entonces son resistencias eh, que a veces son visibles y a veces son invisibles, ¿no? Y hay todo un espíritu de las resistencias, ¿no? Pueden ser resistencias espirituales, ¿no? Sor Juana escribiendo sobre su derecho a conocer, ¿no? Cuando le niegan, por cierto, ese derecho, ¿no? Pero lo escribió. O pueden ser resistencias filosóficas, ¿no? Este Spinoza que de plano pule sus lentes y sus pensamientos porque ha sido rechazado por todos, ¿no? Amenazado incluso, ¿no? Entonces él resiste, ¿no? O pueden ser resistencias políticas, ¿no? Trotsky en el exilio, perseguido, amenazado de muerte, ¿no? Y él mantiene su actitud, mantiene sus escritos, ¿no? Mantiene esta línea, estos hilos de la Revolución Rusa para heredarlas a otros, ¿no? Está resistiendo, no se rinde, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de resistir, ¿no? Pueden ser el ya basta, ¿no? El ya basta zapatista, eh, o puede ser un murmullo, ¿no? Preferiría no hacerlo. Ahorita hablamos sobre el preferiría no hacerlo, ¿no? Que es un cuento de Melville, por cierto, ¿no? Pueden ser resistencias individuales o solitarias, ¿no? O pueden ser colectivas, ¿no? Carnavalescas, ¿no? Eh, Esto lo cuenta Armando Bartra, ¿no? Es una marcha, pues una marcha que va avanzando, creo que en Oaxaca, a donde están concentradas todas las fuerzas represivas para aplastar la marcha, ¿no? Pero de pronto la marcha se vuelve baile, canto, carnaval, ¿no? A tal punto de que no la pueden reprimir, ¿no? Pueden ser trágicas, como la comuna de Oaxaca, que fue derrotada, ¿no? O, o pueden ser épicas, ¿no? Como esta resistencia, ya no sé de cuántos años del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Que siguen ahí perseverando, ¿no? Sobre sus demandas, sobre haciendo organizaciones, construyendo una nueva central, haciendo asamblea de jubilados, intentando mil formas de resistir ante las injusticias de este sistema, ¿no? Porque vivimos tiempos indignos, ¿no? O sea, en estos tiempos no son tiempos donde se vean potencialidades revolucionarias, ¿no? Son tiempos nocturnos, ¿no? Dice Sartre, ¿no? Él habla sobre todo de ese momento donde Francia es tomada por los nazis, ¿no? Son tiempos nocturnos, lo que nos queda es resistir. Y resistir es eh, estar en la resistencia, estar organizándose contra esa fuerza de ocupación, pero de manera nocturna, de manera clandestina, ¿no? Son tiempos de canallas, como diría esta novelista Lilian Hellman, ¿no? El tiempo de canallas es un tiempo actual, es el macartismo, ¿no? Eh, y Lilian Hellman tiene una novela y escrito sobre este tiempo de canallas. De hecho, se llama uno de sus libros, ¿no? Tiempos de derrota y reacción, dice Ben Said, porque dice, el neoliberalismo, esto es lo que ha significado. Derrotas y reacción. Tiempos indignos, ¿no? Tiempos de colapsos que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos ejemplos de resistencias, ¿no? Tenemos resistencias que siguen hasta nuestros días, ¿no? Sigue, por ejemplo, esa rabia por el 2 de octubre, ¿no? Esa rabia por los desaparecidos en Ayotzinapa, ¿no? Esa rabia por los megaproyectos que están queriéndose imponer en el campo, ¿no? Y ahí están las resistencias, y son resistencias que debieran ser relatadas, ¿no? Eh, y luego Benzeit nos habla de la dinámica de las resistencias, ¿no? Empiezan con la rabia, ¿no? Todo empieza con la rabia, con el grito de rabia, ¿no? Que a lo mejor no se grita, pero se siente internamente, ¿no?
Entonces tenemos rabia, tenemos rebeldía, tenemos rechazo, tenemos insumisión, ¿no? Se resiste y luego a ver qué pasa, ¿no? Luego daremos las razones de por qué resistimos, por qué lo rechazaste, ¿no? Eh, pero lo primero es la rabia, la indignación por eso que se nos lanza, que nos obliga a resistir, ¿no? Resistimos pese a la debilidad, ¿no? Porque la correlación de fuerzas no es favorable para nosotros, ¿no? Eh, pero no nos damos por derrotados, ¿no? No nos rendimos, no cedemos, no renunciamos, ¿no? Somos rebeldes, ahí estamos, aferrados en nuestra postura, no abandonamos la lucha, pese a que pueden ser ya van muchos años y no cambia esto, ¿no? Pero resistimos porque estamos débiles, ¿no? Si estuviéramos fuertes, otra cosa sería, ¿no? Estaríamos a la ofensiva, no estaríamos resistiendo, ¿no? Resistimos porque no podemos ganar, ¿no? Y un poco resistir es reconocer esta debilidad, esta relación desfavorable de fuerzas, ¿no? Que tampoco la vemos como fatalidad, sí, queremos cambiar la relación de fuerzas, ¿no? Queremos no quedarnos en en la pura resistencia, pero nos mantenemos a contracorriente, ¿no? Sí, siendo ruidos, siendo discordantes con estos tiempos, ¿no? Buscando lo intempestivo, buscando que de pronto haya esta irrupción masiva, el acontecimiento que cambie la correlación de fuerzas, ¿no? Como luego ocurre, ¿no? Como esos momentos donde se abre un posible, ¿no? Esos momentos de rebeldía, indignación masiva por los desaparecidos de Ayotzinapa, que con Peña Nieto eran masivas y era el reclamo de la caída del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Ahí tal vez faltó esa oportunidad política, ¿no? De avanzar en ese sentido, ¿no? Y siempre se resiste desde el aquí y el ahora, para el aquí y el ahora. A veces en esa resistencia perdemos el horizonte utópico, ¿no? Porque resistimos hoy resistimos, ¿no? Resistimos desde aquí. Somos realistas, no podemos ir más, ¿no? No abandonamos, ¿no? Eh, Estamos resistiendo ahorita, pero a lo mejor se puede volver una resistencia a largo plazo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el ESME tuviera tantos años de esta resistencia, ¿no? Igual podemos tener tácticas, estrategias, ¿no? Como algunas nos lo contaba el propio Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Y de pronto nuestra lucha ya no era solo por nuestros derechos eh, laborales y por nuestro sindicato, ¿no? Nuestra lucha era ya contra el sistema, ¿no? O ellos o nosotros. Y nosotros somos la clase trabajadora, ¿no? Pero entonces veíamos que tenemos que organizar otra central de trabajadores, ¿no? Tenemos que ser un movimiento que se ligara con las luchas sociales de los pueblos, el derecho a la luz, el derecho al agua, ¿no? Tenemos que plantear una organización política, la organización política de los trabajadores, ¿no? Entonces le estaban buscando, ¿no? Tenían su estrategia y ahí mantienen sus estrategias, ¿no? Porque son resistencias morales, políticas y también estéticas, ¿no? La resistencia está ligada con las virtudes de la dignidad, valor, coraje, firmeza, perseverancia, confianza, ¿no? Y también se vuelven entonces políticas, ¿no? De revuelta contra los poderes, ¿no? Y esa resistencia puede ser como este cuate chino que se pone enfrente de los tanques que van a aplastar las protestas en la plaza de Tiananmen, en China, demandando democracia. Entonces, imagínense, este es un gesto político, es un gesto simbólico. Luego vi la escena posterior, ¿no? La escena posterior es que un amigo suyo lo abraza y lo quita porque es posible que los tanques no pararan, ¿no? Que lo aplastaran, ¿no? Pero ahí está un acto de resistencia, ¿no? Un acto de resistencia que se vuelve un acto estético, retórico, con una dimensión simbólica, ¿no? Podemos pararnos frente a los tanques y tal vez se paren, ¿no?
Pero también pueden ser asimiladas, ¿no? También puede ser de pronto esta idea de lo subversivo, de la resistencia estetizada y apropiada por las propias retórica dominante, ¿no? De la ideología dominante, ¿no? Entonces va revisando diferentes resistencias, ¿no? Resistencias estéticas y retóricas, ¿no? Eh, por ejemplo, Morena, claramente, ¿no? Donde se ve que hay un debilitamiento de la utopía, ¿no? Ya no hay un aliento emancipador en él, ¿no? Y se vuelve realista, ¿no? Y queda atrapado en lo dado. Y ya vemos lo que está pasando con un proyecto político que pierde la dimensión utópica, ¿no? Ahora hay resistencias políticas subversivas, ¿no? Pero para hacerse subversivas tienen que ligarse con la utopía, ¿no? Sí, tienen que ser realistas, políticas, pero con una política que nos va a remitir justamente a la cuestión utópica, ¿no? Que es a donde voy justamente, ¿no? Porque ¿dónde está la utopía en estas resistencias? Bueno, van a ver cómo lo va planteando este Ben Said, ¿no? Entonces, hay tipos de resistencia razonables, ¿no? Que plantean sus demandas muy puntuales, ¿no? Con su pliego y todo. O pueden ser locas porque lo quieren todo, ¿no? Pueden ser modestas y dispuestas a negociar, o puede ser con falta de modestia porque hay cosas no negociables, ¿no? Entonces, están estas resistencias y a estas resistencias no solo la mueven las utopías, ¿no? Sino la pasión mesiánica, va a decir Ben Said, ¿no? Y pasión mesiánica es que ya está metiendo a Walter Benjamin, ¿no? Digamos, las utopías pueden ser evasiones del presente, ¿no? Tengo la utopía, ¿no? Es que no abandono mi utopía, pero tu utopía ya no es concreta, ya no está ligada a esto que está aconteciendo, ¿no? Pero hay que, a lo mejor, más que utopía, tiene una pasión mesiánica que profetiza la justicia que se vuelve acontecimiento, ¿no? Porque las revoluciones, las rebeliones sociales estallan intempestivamente, inesperadamente, ¿no? Son apuestas que de pronto estallan, ¿no? Entonces, y hay quien las hace estallar porque lo que le estamos viendo es esta pasión mesiánica, ¿no? Entonces empieza a meter Ben Said este tipo de categorías, ¿no? La profecía política, ¿no? La apuesta activa, ¿no? Digamos, eh, no recurre aquí un poco a las categorías de blog, ¿no? La praxis política anticipatoria, ¿no? Sino la profecía política. Vamos a apostar activamente, ¿no? La idea es, y lo va a decir este Ben Said muy claramente, ¿no? Eh, los marxismos profetizan, pero profetizan con acciones, ¿no? Miran posibilidades en el futuro y hacen la profecía, ¿no? La anticipación y actúan sobre ella, ¿no? Pero el que haga la profecía tiene su dimensión afectiva, ¿no? No es digamos, no es una predicción fría, ¿no? Es una apuesta eh, afectiva y activa para transformar el presente, ¿no? Porque estamos en resistencia, pero esta resistencia en el fondo puede tener una utopía, pero también puede tener esta pasión mesiánica a que algo ya cambie, a que algo ya cambie ahora, ¿no? Pensé tiene un libro muy bonito, La apuesta melancólica, que por cierto acaban de traducir, donde plantea esta idea de la profecía revolucionaria, ¿no? Como una anticipación condicional. Condicional es que si hay tal y tal circunstancia, puede que mi acción profética, en la que me involucro, sí, en la que apuesto, hago mi apuesta melancólica con esa profecía, siempre condicional, para cambiar al mundo, ¿no? Eh,
Él dice, toda gran aventura amorosa, estética, revolucionaria, tiene algo de profecía, ¿no? O sea, la haces con un compromiso vital para que ello ocurra, ¿no? Y a veces ocurre, a veces no ocurre, ¿no? Tal vez de ahí viene la melancolía, ¿no? La melancolía es que los grandes revolucionarios y pensadores revolucionarios hicieron su apuesta, pero sabían que ellos no lo iban a ver, ¿no? Ahí está un poco la melancolía que plantea este Ben Said, ¿no? La apuesta melancólica, ¿no? Apostamos con todo, ¿sí? De manera condicional y con nuestra acción, eh, pero sin garantía y menos sin, eh, y a veces con la conciencia de que no lo vamos a vivir, ¿no? Esa apuesta, el logro de esa apuesta no lo vamos a vivir, ¿no? Eh, entonces, el problema que va a plantear Bensaíde es que hay muchas resistencias que carecen de utopía y que carecen de esta pasión mesiánica, ¿no? Porque de pronto estamos viviendo en un mundo sin utopías donde no hay futuro, porque nos expropiaron el futuro, porque uno de los significados profundos del neoliberalismo, ahora en crisis, pero lo que sustituye al neoliberalismo tampoco tiene futuro, ¿no? Pero fue todo un diseño muy claro de acabar con el futuro, ¿no? Por eso hablaban del fin de las utopías. Las utopías son peligrosas, ¿no? Ya no tengamos utopías, vean a dónde nos conducen, ¿no? El fin de la historia, el fin de la ideología, ¿no? Todo se estaba terminando, ¿no? Entonces, y estos posmodernos, eh, recuerdo a Bátimo, donde ya no nos angustiemos por el futuro, ya abandonemos la perspectiva trágica, ¿no? Tomemos los chances positivos del presente y además, ahora que hay muchas historias, ¿no? No hay una historia, ¿no? Hay muchas historias, ¿no? Muchos relatos, ¿no? Aunque sean falsos relatos, no importa, ¿no? Porque era toda una ofensiva para acabar con el futuro, ¿no? Pero perder el futuro enferma, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eh, y lo estamos viendo en estos jóvenes, en estos adolescentes que cada vez están encerrados en un mundo sin perspectivas, ¿no? Les da miedo pensar el futuro, ¿no? El futuro, lo único que se ve es que sea un desastre mayor, ¿no? Un futuro sin utopía, sí, es un futuro que enferma, ¿no? Entonces, sí, hay resistencias, pero resistencias muy inmediatas, ¿no? Muy sin mañana, ¿no? Como los anarquistas, ¿no? Los anarquistas hacen su lucha, pero sin utopía, ¿no? Eso hace que luego muchas de esas luchas anarquistas sea en el presente y muy eh, ególatras, ¿no? Muy ególatras porque no hay mañana para ellos, ¿no? No hay mañana y están en este mundo sin futuro, porque sí estamos viviendo las derrotas del siglo XX todavía, ¿no? La derrota que supone este neoliberalismo en crisis, ¿no? Muy bien, ya el neoliberalismo está en crisis, ya nadie está creyendo en él, lo están desmontando, pero como no hubo justamente alimentación, lucha para mantener estas utopías, de pronto tenemos que las grandes utopías cayeron, hay un déficit utópico, ¿no? Hay resistencia sin proyectos. Esa es la gran crítica que va a hacer Ben Said, los límites de la resistencia, ¿no? Está bien, hay que resistir, no nos queda otra, es muy importante resistir, pero tenemos que resistir con utopías, con pasiones mesiánicas, ¿no? Este es un poco lo que va a estar planteando Ben Said al final, ¿no? Hay que reconstruir las utopías para que las resistencias sean más duraderas, sean más subversivas y en un momento dado puedan cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Sí, es muy importante la resistencia, pero necesitamos utopías, utopías políticas, ¿no? Sí, necesitamos utopías críticas de lo dado, que sueñen despiertos
que puedan desear otros mundos para alimentar esas resistencias y que siempre sean irreconciliables con lo dado. Está bien, estamos estas utopías alimentadas por pensamiento crítico y reconciliable con esta realidad, ¿no? Pero no queremos tampoco que esa crítica, ese pensamiento crítico se quede sin utopías, ¿no? Como le pasó a muchos de la escuela de Frankfurt, ¿no? eh, de pronto se quedaron sin utopías. Este divorcio de la teoría con la práctica, que Marcuse le reclama a Adorno y a Horkheimer, eh, hizo que fuera puro pensamiento crítico, pero sin utopía, ¿no? Y que no alimentaban resistencias, ¿no? Era una teoría desligada ya de la praxis, ¿no? Como le reclamaba el movimiento estudiantil, ¿no? No, necesitamos utopías políticas que sean estratégicas, ¿no? Que tengan esta apuesta de futuro, pero que al mismo tiempo se liguen con el presente. Este es el gran problema que tenemos, ¿no? Cómo ligar este futuro que deseamos con este presente en el que estamos resistiendo, ¿no? Igualmente yo digo, hay que plantear el futuro que deseamos, hay que defenderlo, ¿no? Ahorita tenemos una batalla cultural con la derecha, que nos está ganando la derecha porque la izquierda ya no tiene ni siquiera utopías, ¿no? O le dan pena a sus utopías, ¿no? Cuando son grandes utopías, cuando pueden ser realmente, eh, digamos, darle significación a la vida de todos los que vienen, de todos los jóvenes, de adolescentes, ¿no? Extraviados, perdidos en este mundo, ¿no? Dañados tanto por la alimentación tóxica como en esta ideología tóxica, ¿no? Entonces vayamos planteando nuestras utopías, vayamos defendiéndolas, vayamos haciéndolas racionales, discutiéndolas, mejorándolas, ¿no? Entonces necesitamos utopías políticas, ¿no? Sí, que pongan en cuestión el poder político, ¿no? Y que planteen la necesidad de disputar el poder político para cambiar al mundo, ¿no? No estas utopías de vamos haciendo autonomías, haciendo nuestros jardines autónomos y en algún momento dado el capitalismo se detendrá y nosotros sobreviviremos, ¿no? Bueno, eso me parece que no ve ni siquiera lo que está pasando. Son justamente esto que cuestionaba mucho Bloch, ¿no? Estos sueños irrealizables, ¿no? Que no están viendo la realidad, que más bien están cerrando los ojos a la realidad, ¿no? Entonces, sí, vivimos tiempo de crisis, de resistencias, pero es hora de que las resistencias tengan utopía y tengan este espíritu mesiánico, esta gran apuesta para transformar el mundo desde hoy, desde ahora, intentar que ocurra el acontecimiento, ¿no? Acelerar la historia, digamos, ¿no? Entonces, así va terminando un poco Ben Said este texto, que ya sé por qué me gusta mucho, porque sí, se ubica en las resistencias en este momento que vivimos, pero esas resistencias que necesitan utopía, y que necesitan también este espíritu mesiánico, ¿no? Este espíritu de que es posible el cambio ya, ¿no? Es posible el cambio ya. Con nuestras acciones, alguna acción tendremos que realizar para que esta pasión mesiánica alimente una irrupción masiva, un acontecimiento que empiece a cambiar al mundo, ¿no? Y esto puede ocurrir, o sea, sí, es posible, ¿no? Es posible, dada la crisis, dada la descomposición, dado que los jóvenes están cobrando conciencia de la barbarie del capitalismo, es posible que de pronto haya una gran explosión masiva de jóvenes que son la fuerza revolucionaria, eh, pero entonces necesitamos conectar con esos jóvenes para que tengan utopías y para que su pasión mesiánica pueda avanzar, ¿no? Pueda justamente realizarlo. Y por eso necesitamos politizar la utopía y politizar esta pasión mesiánica, ¿no? Entonces, Daniel Ben Said termina entre Bloch y Walter Benjamin, ¿no? Dice, muy bien, Bloch, necesitamos utopías. Estas utopías él los ve como una moral de los fines últimos, ¿no? Rescatemos esos sueños despiertos, esos deseos,
estemos atentos al mundo para ver las posibilidades de transformación revolucionaria con este gran horizonte que es la utopía, ¿no? Digamos, blog. Pero también rescata a Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin que apuesta por la irrupción mesiánica, por el acontecimiento, por lo intempestivo, ¿no? Por eso que puede ocurrir, también puede ocurrir esta rebelión masiva. Vean, podemos ver el mundo en la parte fría, el avance de estas políticas guerreristas que avanzan hacia la Tercera Guerra Mundial, este descarado y cínico reparto del mundo con estas supuestas políticas de paz en Gaza, ¿no? Estas acuerdos que están llegando, las propias pugnas interimperialistas. Sí, podemos ver eso, pero también podemos ver las rebeliones en Marruecos, las inmensas rebeliones que hubo en Francia, ¿no? En Portugal, la huelga que hubo, ¿no? Las manifestaciones por todo el mundo, miles de jóvenes, millones de jóvenes, de adolescentes movilizados, indignados por lo que está pasando en Gaza, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Pueden ser momentos donde se irrumpan o empiece a cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, entre utopías y profecías mesiánicas, hagamos resistencias, ¿no? Sí, sigamos resistiendo porque no nos queda de otra, ¿no? O sea, la correlación de fuerzas no nos es favorable, no hemos sido capaces de hacer una lucha como debiéramos de hacerlo. eh, y cómo debiéramos de hacerlo. Bueno, de muchas maneras, pero una forma también es esta lucha cultural, ¿no? Este rescate de los marxismos, estas ideas que pueden ser muy importantes que lleguen a los jóvenes, ¿no? Que lleguen a los adolescentes, ¿no? Que volvamos nosotros a transmitir toda una cultura revolucionaria en momentos que se ven poco revolucionarios, pero la revolución, termino con esto, la revolución, decía Marx, es el viejo topo, es el topo que está acabando abajo, o sea, el topo está socavando esta sociedad, ¿no? No lo vemos porque es subterráneo, ¿no? Pero la revolución es la emergencia del viejo topo, por eso esta caricatura, ¿no? Esa caricatura es de pronto este topo que estuvo cavando, Marx le pide, cava más, ¿no? Sigue cavando, ¿no? Sigue cavando porque está socavando esta sociedad y de pronto va a emerger, y lo que va a emerger, lo que puede emerger es el gran cambio eh, del mundo, ¿no? Bueno, lo termino así con Daniel Ben Said, y este librito que a mí me gusta mucho, el de Resistencias, y que liga a blog con Walter Benjamin, que ya lo ando preparando. Si quieren hacer algunas cosas sobre Walter Benjamin, pues bienvenidos. La riqueza de Walter Benjamin es de su pensamiento, es muy grande. eh, y Luego da la tentación de ver solo las tesis de la historia, ¿no? Pero en realidad tiene muchos otros textos muy significativos, importantes, ¿no? Eh, y bueno, andamos ya terminando esta, digamos, relectura que le hacen algunos marxistas a Bloch, la de Mandel, muy fiel a Bloch, retomándolo para una perspectiva marxista revolucionaria, y la de Ben Said, que me parece también muy rica, ¿no? Muy conectada con estos tiempos, ¿no? Que siguen siendo tiempos de colapsos, tiempos de resistencias y tiempos de necesidad de utopías y pasiones mesiánicas, ¿no? No sé si quieran comentar algo. ¿Qué tal, Luis? Hola. A ver si luego platicamos. Eh, Naela, qué bueno que te veo también. A ver si luego platicamos. Sí. Eh, pues no sé, si quieren, aquí lo dejamos y eh, Hola Andrés, ¿cómo hola, estás? hola. ¿Qué Hola, tal? ¿cómo están todos? Todos.
Oye, pues te agradezco mucho, siempre me parecen muy interesantes, muy inspiradoras, clarificadoras tus exposiciones, tus pláticas. Pues te agradezco la generosidad de compartirnos las lecturas que has hecho. Me llevo el ánimo de leer este texto de Ben Said Te lo y paso. bueno, sí, me gustó mucho las imágenes de blog, de esta idea de soñar con los ojos abiertos, cómo le hacemos para compensar este aterrizaje a la realidad del espíritu frío, por así decirlo, con también la proyección hacia lo posible, hacia el futuro, basado en una ética, en esta calidez que nos comentabas, me parecen cosas muy sugerentes para juzgar. Y bueno, yo te quería preguntar si hay un concepto que yo la verdad ignoro, no me he metido a estudiar, pero lo he visto por ahí circulando, esta idea de la revolución permanente, que creo que es de Trotsky, ¿no? El concepto de revolución permanente. ¿Y qué tanto ese concepto se podría empatar con el de una resistencia que no se queda en un repliegue, que no se queda nada más a la defensiva, pero tampoco es una resistencia que desemboca en una utopía concreta, en la toma del poder y ya se conforma con lo establecido, sino que creo que combina ambas cosas y lo digo desde una gran ignorancia porque yo no he leído el planteamiento de Trotsky acerca de la revolución permanente, pero creo que esta disyuntiva entre revolución y resistencia es una falsa disyuntiva y que habría más bien que pensar que no es que uno resiste hasta el punto en el que junta fuerzas, pasa a la ofensiva y toma el poder y entonces ya ahí queda todo el mundo feliz y contento, porque eso creo que no pasa, ¿no? Más bien creo que lo que pasa es que cuando se establece el poder revolucionario, pues se generan nuevas formas de opresión, ¿no? O sobreviven vicios sobre todo, ¿no? Personas que siguen abusando, corrupción y demás, ¿no? De tal manera que aun cuando la revolución triunfe, por así llamarlo, sigue siendo pertinente la resistencia. Y mi pregunta es si esa resistencia que sigue siendo pertinente y éticamente exigible o deseable, tiene algo que ver con la idea de revolución permanente. No sé si me di a entender, son Sí, como sí, atismos sí. que tengo. Sí, Y tal sí, vez y estoy es. diciendo tonterías porque el concepto de revolución permanente no lo conozco, nada más es por lo que me suena. Pero bueno, esa sería la duda. Sí, por cierto, ya ves que estoy ahora subiendo todas estas videos en YouTube. Hay uno sobre Trotsky donde se explica esto de la revolución permanente y todo esto, ¿no? Pero no, sí es muy sugerente esto que planteas con esta primera aclaración, ¿no? La revolución es permanente, eh, pero termina con el comunismo mundial, ¿no? Digamos, eh, es un proceso, pero no culmina con la toma del poder, ¿no? La toma del poder obrero campesino que planteaba Trotsky, Lenin, etcétera, era un momento de la propia revolución permanente, pero era permanente porque su fin, digamos, ya no hay revolución, ya terminó la revolución. ¿Cuándo terminó la revolución? Con el comunismo internacional, ¿no? ¿Y qué significa comunismo internacional? Que todos nos hemos reconciliado entre nosotros mismos y nos hemos reconciliado con la naturaleza, ¿no? Que es la utopía de Marx, que es la utopía de Bloch, ¿no? Y un poco la idea, sí, una idea luego cuestionada por algunos, de que va a ser el mundo perfecto, ¿no? No, no va a ser el mundo perfecto, va a seguir existiendo conflictos, pero estos conflictos sociales que hemos producido por nuestras formas de organizarnos, pues serán atenuados, habrán terminados, ¿no? Pero entonces, esto porque
digamos, este es el aliento utópico de la revolución permanente, que sí está muy bien recordar, ¿no? En el fondo es Bloch, Trotsky, eh, Marx, Lenin, esta es la gran utopía, ¿no? Por eso su disputa con Stalin y la idea del socialismo en un solo país, ¿no? Que dice, no, no, esta es una deformación de nuestra idea de socialismo, ¿no? El socialismo es internacional y es un proceso permanente, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, en efecto, habría que repensar las resistencias como algo que puede ser, si es alimentado con estas ideas utópicas, que pueden ser vistas como procesos revolucionarios permanentes, ¿no? Una etapa previa, ¿no? No, o sea, no todo empieza con la toma del poder, ¿no? La propia resistencia, cuando es alimentada con utopías, eh, cuando no cede, y está impugnando y está siempre teniendo un horizonte más allá de este sistema, por eso no se reconcilia, la propia resistencia, en efecto, puede ser parte de un proceso de revolución permanente, ¿no? Sí es cierto. ¿No? Y puede tener muchas dimensiones que luego no valoramos, ¿no? No solo los cambios personales o los cambios colectivos, todos estos procesos de luchas por las autonomías, por este tipo de colectivos, pues son también muy importantes, son parte de un proceso, ¿no? Un proceso que en todo caso habría que buscar cómo unificamos para que tengamos un mismo horizonte utópico, ¿no? Anticapitalista, de transformación radical. Pero no, creo que es muy interesante, ¿no? De hecho, eh, tal vez, sí, no, habría que repensarlo más. Es esta idea de la permanencia, ¿no? Que a mí me gusta, ¿no? Digamos, repensar, reconfigurar la propia idea de la revolución permanente más allá de Trotsky, ¿no? Que es un poco lo que sugieres, que yo creo que sí, sería muy interesante, ¿no? Entonces, que queda igual la duda, pero bueno, ya es para pensar, ¿no? para desarrollar. Y bueno, Para no sé si por desarrollar. aquí alguien más quisiera intervenir, si no, yo quisiera plantear otra pregunta a Tisbo. Bueno, a ver, Ya ¿sí? no, ¿verdad? No, Bueno, nadie, nadie. sí, me resulta muy, o sea, comparto la inquietud en relación con estas ideas de resistencia, como decías de manera un tanto irónica, de mi jardín de autonomía para que cuando el día del juicio final llegue, yo esté preparado y sobreviva, ¿no? O sea, me parece que esas visiones como de sobrevivencia y después del apocalipsis yo estaré en pie, ¿no? Desgraciadamente se están difuminando, ¿no? Se están no difuminando, sino difundiendo, ¿no? Se están difundiendo bastante. Eh, y creo que es una mala noticia que estén difundiéndose esas visiones porque las personas que las sostienen suelen entonces ya no actuar, ya no pensar en cómo actuar en el presente, sino más bien esperar el momento de la catástrofe y el desastre para que en ese momento su propuesta salga a la luz, ¿no? Y, y eso me suena un poco, no sé si estarías de acuerdo, me suena un poco como a las ideas milenaristas que ha habido Ujú. durante la historia, ¿no? O sea, este mundo es una basura, está muy mal, claro, todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Que hay muchas cosas mal en este mundo, pero el milenarismo lo que dice es, la solución vendrá cuando todo esto se acabe, cuando todo esto colapse, ¿no? Entonces, los milenaristas están esperando el final de los tiempos para que entonces emerja el mundo que ellos desean, ¿no? Que ellos esperan.
Entonces, lo que yo siento es que estas resistencias de los jardines autónomos y de los huertos en las azoteas, que están bien hasta cierto punto, pues son, me parece, como que compaginan con ideologías milenaristas y que son muy desmovilizadoras. En ese sentido quisiera contraponer, o no sé si tú estarías de acuerdo en contraponer mesianismo con milenarismo, porque creo que se Mm. parecen, pero no son lo mismo, ¿no? Y tal vez podríamos decir incluso que son lo opuesto, ¿no? En el sentido de que el mesianismo, por lo que tú planteas, y creo que lo tomas de Benjamin, la idea del mesianismo no es esperar al final de los tiempos para que venga ese otro mundo deseable, ¿no? Sino, como tú dices, ese otro mundo deseable está aquí y ahora, ¿no? En la acción que en el presente podamos llevar a cabo. Entonces, no sé si tú estarías de acuerdo, ¿no? Como con esta apreciación. Eh, y bueno, en ese sentido yo diría que el problema de las resistencias es que cuando carecen de utopías se vuelven milenaristas y que lo que hay que hacer es que las resistencias afirmen una utopía en el aquí y en el ahora, Sí, sí, no sí. solamente sean de oposición anti-patriarcal, anti-capital, anti todo, sino que también tengan una fase propositiva en el aquí y en el ahora. Sí, totalmente de ¿Cómo ves? acuerdo. Fíjate, aunque paradójicamente dices, las resistencias sin utopía se vuelven milenaristas, ¿no? Más bien yo diría, esas resistencias Mm, que han rechazado este presente, que no ujú, miran con los ojos abiertos este presente y ven el futuro, am, tienen una utopía, pero una utopía despolitizada, ¿no? Una utopía que es ujú, como evasión del mundo, ¿no? Estas sí. utopías que va a criticar Bloch, ¿no? Y Ben Said, ¿no? No queremos utopías inmanentes, ¿no? Queremos para acá, queremos utopías Ujú, políticas para actuar acá, mm, ¿no? No ujú. utopías evasivas. Entonces tienes razón de que sí hay este tipo de proyectos, ¿no? Sí, me gusta esta idea Utopías inmanentes. Ese está padre ese concepto. y políticas, ¿no? Ajá, me Ok, gusta esa sí. idea. Y la idea de contraponer milenarismo y mesianismo también, ¿no? Mesianismo. Aunque Bloch también, ellos, ya los veremos cuando entremos con Walter Benjamin o con Lowey también. Bueno, yo voy de la mano de Ujú, Lowey casi en todas estas ujú, intervenciones, muy de la mano de Lowey. Eh, la idea de eh, del sí, de la línea romántica en esta cultura ligada también a la vertiente utópica, mesiánica. Y sí, hay fuentes milenaristas, ¿no? El propio Bloch, en su Thomas Munzer, va ujú, a reivindicarlo, pero sí va a haber una diferencia. Ya hasta dan ganas de volver sobre Thomas Munzer de Bloch, ujú, porque él aterriza estas ideas del fin de la historia, del fin de los tiempos, con luchas por cambios concretos, ¿no? Porque está dirigiendo rebeliones campesinas, ¿no? Entonces, pero sí me gustó mucho la idea de este milenarismo con utopías eh, abstractas, trascendentes, desligadas de lo presente, que se contraponen a esta idea mesiánica, ¿no? E incluso a esta idea de la utopía concreta, ¿no? De Bloch. ujú, Sí, sí, me gusta. Sí, habría que pensarle más mm. todo esto, ¿no? Pero Sí, la idea porque es tal, esa. sí. Tal Ajá, vez no es tan simple como una dicotomía milenarismo versus mesianismo, ¿no? Tal vez hay sí. más matices que hacer y vías comunicantes. Y, algo que, como apunte, que siento que también es algo, un vicio, es un vicio, es que creo que luego estos grupos
milenaristas de resistencias sin utopías inmanentes, creo que caen en la intoxicación que Nietzsche identificaba en los cristianos, ¿no? O sea, caen en una intoxicación de la satisfacción de sentirse puros y buenos al margen de los asuntos mundanos. Mm, Entonces, en la medida en la que ellos no intervienen políticamente, la satisfacción que ellos obtienen de esa impotencia, de ese no intervenir, de ese no poder, es una satisfacción moral, es una satisfacción moralista más que moral, ¿no? ajá. No sé si estarías de acuerdo con ese apunte. También esta idea de que no me meto en la política porque me ensucio las manos, ¿no? Eh, Sí, y porque como, meterte en la política y meterte en asuntos de poder va a conllevar aciertos y también errores. Y no solamente de conocimiento, sino también errores prácticos donde también se genera sufrimiento, ¿no? Y esto un poco lo relaciono con esta negativa que, por ejemplo, en México, pues Villa y Zapata dice, no, no vamos a tomar, no nos vamos a sentar en la silla porque esa silla está hechizada, ¿no? La silla del poder, porque el poder vuelve a las personas mal, ¿no? Entonces, pues claro, si tú te mantienes al margen, no tomas el poder, no vas y persigues a Carranza, a Veracruz, no consumas la revolución, pues a lo mejor pierdes y te eliminan, pero quedas bueno y santo. Y eso sí, es algo que no me gusta un poco de esta cuestión melancólica, ¿no? Donde a lo mejor la satisfacción melancólica es decir, pues yo sé que mi lucha está condenada al fracaso, pero eso me convierte en un mártir, ¿no? En alguien bueno que pues, se lleva esa satisfacción. Esa es como la cosa que yo criticaría, ¿no? De esa perspectiva, mm, pues melancólica que creo que un tanto tenemos los mexicanos, ¿no? Hasta hay un libro de creo que Roger Bartra, ¿no? Que habla de la melancolía, la la jaula de la melancolía, sí. melancolía. Sí, Sí, pero la melancolía de Benzaide es diferente, ¿no? Digamos, la ok. melancolía es no veré ese futuro que deseo, ¿no? Más bien Ujú, es esa melancolía, ¿no? Es mi apuesta, es mi gran mm, apuesta de toda mi vida y tal vez no vea, o más bien no la voy a ver, no la voy a ver realizada, ¿no? Pero no es que sea la ok. derrota, más bien el triunfo es lo que no voy a vivir, ¿no? Por eso Ujú, es diferente, ¿no? Pero también ahorita mm, me gustó algo que decías que ya se me fue. mm. em, de esto que planteabas. Ay, espérate, deja ver si me acuerdo. Porque sí, antes de que dijeras lo de lo melancólico, iba a comentar algo. Ah, sí, esto. Esto de que luego es una polémica que tiene mucho Ben Said con los anarquistas, ¿no? Por cierto, él dialoga mucho con ellos, ¿no? Con mucho respeto. Eh, y de hecho, siempre tienen una muy buena relación con anarquistas. eh, pero la gran crítica que le hace, la dice casi en los términos que lo dijiste, ¿no? No toman el poder, y es una crítica que hace a los anarquistas españoles en la guerra civil, ¿no? Se niegan a tomar el poder, pero el poder los tomó a ellos, ¿no? Sí, el poder los tomó y los Mm, aplastó, que es el mismo ujú, caso de Villa y Zapata, ¿no? Se niegan a tomar el ujú, poder, a consumar, como tú dices, la revolución. ¿Qué hicieron ellos? Pues tomaron el poder y los aplastaron, ¿no? Y ujú, ujú, terminaron con la revolución, ya no fue permanente, ¿no? Porque tal vez con Villa y Zapata, quién sabe, a lo mejor hubiéramos entrado en un proceso de revolución permanente, no lo sabemos, estaba también la influencia de la Revolución Rusa, quién sabe, ya Zapata había saludado la Revolución Rusa, eh, ujú, pero ujú, no se atrevieron, ¿no? Que fue también el dilema de Lenin cuando estaba en el poder, ¿no?
si no tomamos el poder, nos van a barrer, Ujú, desapareceremos, ¿no? Y por eso urge a los bolcheviques a la cuestión de todo el poder a los soviets, ¿no? O sea, ujú, vayamos ujú. con esta revolución y mantener la revolución, ¿no? Sí, sí, ahí Sí, están. Y son polémicas ético-políticas muy significativas, ¿no? Pero sí, sí. tienes razón sobre estos dos puntos, ¿no? Muy bien, Luis Ah, pues muy, Carlos. muy interesante, Ben Said, lo voy a buscar. Sí, te lo voy a Y mandar bueno, el pues libro sí, que sigan estas charlas dominicanas. Bueno, Muchas gracias. pues nos vemos, Naela, a ver si nos Nos vemos el estamos viendo. martes. Sí, a ver si te das una vuelta. No creo, tal vez no pueda conectarse. Bueno, pues nos vemos, que la pase muy bien, hasta luego. Hasta luego. Dios. Gracias, Andrés. Gracias. Patro, Y ¿qué gracias tal, a todos. Patro? Nos vemos. ¿Qué tal? Nos vemos. Gracias. Sale.